Música vocal. En la música vocal existen dos tipos, profana y religiosa. La religiosa. En este género el compositor más importante fue Mozart, quien compuso 15 misas, 4 letanías, Dixit y Mauflot, 2 vísperas, 4 Kyrie, Miserere y antífonas, 3 Regina Coeli y Te Deum, 2 Stammtunerjo, 2 cantos religiosos alemanes, 9 ofertorios, De Profundis, un aria de iglesia, un motete para soprano, un motete a 4 voces, un gradual, las cantatas Grabmusik, David de Piniente y otras 2 cantatas para las ceremonias masónicas, Morufrende y Kleine Vermaucantante. La profana. La música profana en esa época se refiere a la ópera, en la cual el mayor representante fue Gluck. Christoph Willibald Gluck, uno de los grandes maestros de la ópera en el siglo XVIII. Gluck es reconocido por su elegante síntesis de las tradiciones operísticas francesas e italianas, ejemplificando por obras tan notables como Orfeo ed Eurídice y Alceste. Nacido en el Alto Palatino, Gluck estudió por primera vez con el violonchelista y compositor checo Bohuslav Czerhovsky. Más tarde continuó sus estudios con Sammartini en Italia. Ya conocido como compositor de ópera, a los años 1740, Gluck visitó París y Londres, donde conoció a Händel. Se casó en 1750, estableciendo en Viena como director de ópera. En 1762, Gluck escribió su Orfeo ed Eurídice, que anuncia una nueva era en la historia de la ópera. La combinación de los ideales clásicos de la belleza y la sencillez con un sentido innato de impulso dramático. Rompió muchas de las convenciones formales sobreexcitada del barroco y fijó el estándar para toda una generación de compositores de ópera. En muchos sentidos, la ópera en el siglo XIX tuvo su concepción en las obras de Gluck. Mientras Gluck alcanzó la fama en su propio tiempo, sus obras son poco comunes en los teatros de ópera de hoy. Él es sobre todo recordado como un reformador y revolucionario. En su dedicación a Alceste de Gluck, escribió que hubiera buscado limitar la música a su verdadera función, de servir a la poesía de expresar los sentimientos y las situaciones de la historia, sin interrupción y de reflejar la acción a través de adornos inútiles y superfluos. En el clasicismo musical instrumental sobresalen como compositores Händel, Haydn, Mozart y Beethoven. Händel. Jorge Federico Händel se destacó principalmente en el oratorio, que arraigó profundamente en la Alemania desde fines del siglo XVI. Compuso también sonatas para diversos instrumentos. Händel es considerado por los ingleses como uno de sus músicos principales, a pesar de que nació en Alemania. Fue hijo de un barbero cirujano y siempre fue altivo con los poderosos, algo brusco aunque cordial. Su música es poderosa y magnífica. Su obra maestra es el oratorio El Mesías. Luchó constantemente contra enemigos celosos de altas posiciones, a que lo llevaba su talento, y, al fin de su vida, con el inmenso infortunio de quedarse ciego, pero aún de eso triunfó, pues siguió organizando conciertos y tocando la parte de órgano. Haydn. Franz Joseph Haydn nació cerca de Viena, y gracias a su bella voz, fue niño de coro en esa ciudad. Cuando su voz se cambió al hacerse hombre, pasó grandes penas para poder vivir. En esta época infortunada, conoció a un pobre peluquero que le dio albergue, pero también la más grande calamidad en la persona de su hija, quien amargó con su felicidad, su insolencia y su esterilidad 40 años de la vida de Haydn, quien fue suficientemente tonto para casarse con ella. A pesar de todo, produjo una enorme cantidad de obras, pues solo sinfonías compuso 104. 2 oratorios suyos, La Creación y Las Estaciones,
son justamente famosos. Su música es ágil, equilibrada y muy a menudo con la frescura del arte popular. Su carácter dulce y humilde, unido a su gran talento que hace de él el padre de la sinfonía, le valieron la admiración y la protección de sus príncipes y reyes. Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart es el niño prodigio más notable que ha tenido el arte musical y uno de los más grandes músicos que han existido. Nació en Salzburgo, Austria, en 1756 y murió en Viena en 1791. Su padre era un buen músico que formaba parte de la capilla de música del príncipe arzobispo. A los 4 años ya escribe un pequeño minué, improvisa en el clavecín, toca una parte de violín a primera vista y media hora le basta para tocar con gusto y expresión una pieza fácil. A los 6 años inicia su vida de niño prodigio. Iba de ciudad en ciudad, despertando el asombro y el afecto de todo el mundo. Los reyes, los nobles y los grandes músicos de Europa no cesan de admirar el maravilloso desarrollo de esta naturaleza excepcionalmente dotada. La música de Mozart es de una gran elegancia, nunca un pasaje pesado, excesivo, sino siempre ponderación a la ligereza. El excesivo trabajo y quizá una mala nutrición debido a la falta de talento de él y de su esposa para la administración doméstica le produjeron un grave trastorno nervioso que lo hacía víctima de sobresaltos y temores, de abatamiento y tristeza. Finalmente la tuberculosis lo mató. Es tiempo de hablar de probablemente el más famoso de los músicos, el cual su nombre es el más conocido y admirado: Beethoven. Ludwig van Beethoven. En torno a él se han tejido una inmensa red de leyendas que lo han convertido en semidios. Pero aún separando lo que hay de falso y ateniéndose solo a lo verdadero, la vida de Beethoven es de un gran dramatismo. Nació a orillas del Rin, de una familia flamenca. Su padre, demasiado afecto al alcohol y de genio irascible, ensombreció su infancia. Su madre, en cambio, es la que endulza con su bondad sus primeros 17 años. Su padre era un buen músico que formaba parte de la capilla del Elector, y desde los 4 años lo pone a estudiar el clavicordio y el violín. A los 7 años lo presenta en público diciendo que tiene 6. Aunque no es propiamente un niño prodigio, sí es un chico con gran talento, y a los 11 años es nombrado músico de la corte lectora. El contraste de su vida miserable en una infecta buhardilla con el esplendor de la corte que entonces tiene ocasión de conocer, forja su carácter rebelde y revolucionario. Con la madre enferma y el padre irresponsable, Beethoven tiene que hacerse jefe de la casa a los 13 años y cuidar de sus pequeños hermanos. A los 17 años se va a Viena. La sociedad vienesa era la más aficionada a la música de toda Europa. Príncipes y nobles no se contentaban con pagar a los artistas, sino que ellos mismos eran magníficos músicos. Beethoven en esa sociedad era arrogante, fiero y orgulloso. Se impone por su talento, no por su apariencia. Su cara es fea, es bajo de peso, de gesto descompuesto. Su lenguaje está lleno de expresiones dialectales. Pero cuando se sienta al piano, todo es ímpetu y vigor. Una vez que tocó en una competencia con un pianista de gran fama, su competidor dice: "Este no es un hombre, sino un diablo". A los 20 años empieza su tragedia. Lentamente va debilitándose su oído. Sus intestinos enfermos desde los 12 años le hacen también padecer horriblemente. A medida que va progresando su sordera, que en los últimos años es casi total, Beethoven va haciéndose suspicaz, desconfiado. Cree que todo el mundo habla mal de él, que todos intrigan en su contra. Llega a ser insoportable a sus propios amigos, con los que sin motivo riñe y a los que más tarde trata de contentar excusándose de su irascibilidad. No hay fuera de la música ninguna cosa que le dé felicidad. Ninguna mujer decide unir su vida a la de aquel hombre extraño y sordo. Su familia solo se acuerda de él para sacarle dinero. Y a un sobrino que pasa a ser su hijo, solo disgustos le proporciona.
y llega hasta avergonzarse de andar en su compañía. En cambio, Beethoven desea un hogar calentado por el amor de los suyos. Abandonado de todos, de la sociedad vienesa que tanto le admiró, de las mujeres a quienes amó, de los músicos a quienes asombrará, del sobrino a quien adoró, murió Beethoven durante una furiosa tormenta. En su obra perfeccionó las altas formas de composición, la sonata, la sinfonía y el cuarteto, aunque la parte más famosa de su gran producción está formada por las 9 sinfonías, aunque sus sonatas y sus cuartetos no son menos perfectos. Es curioso que al final de su novena sinfonía sea utilizada como himno de paz. Con Beethoven se cierra el periodo llamado clásico y se da inicio al romántico. Incluso él tiene algunas composiciones romanticistas.